encontraron el cuerpo de Carver a casi 5 kilómetros de la valla exterior. Eso fue lo que registró el informe oficial. Ni una palabra sobre los ojos sustituidos por esferas negras, como si estuvieran hechos de obsidiana pulida. Ninguna mención sobre la lengua extraída con precisión quirúrgica. Ni una sola línea sobre lo más inquietante de todo, a las ecuaciones esculpidas en su piel. Como si fueran marcas rituales dejadas por alguna entidad obsesionada con las matemáticas cósmicas. Ecuaciones que habíamos visto exactamente 2 semanas antes, enterradas en las profundidades del nivel 7. Quizás debería empezar por el principio. Me llamo Thomas Miller, y, hasta hace 8 meses, era el coordinador jefe de seguridad. De lo que el gobierno denomina instalación de pruebas de Groom Lake. Para el público, se trata simplemente de la famosa Área 51. Estoy violando mi acuerdo de confidencialidad al contar esto, pero estoy casi seguro de que no viviré lo suficiente para enfrentarme a un tribunal. Los sangrados nasales comenzaron. Hace 3 días, esta mañana, encontré la primera mancha oscura detrás de la oreja, exactamente en el mismo lugar donde otros marcados presentaron los primeros síntomas. Me alisté en la Fuerza Aérea a los 22 años, serví en 2 misiones en el extranjero, y fui seleccionado por alguien con suficiente influencia como para ofrecerme un puesto en Groom Lake. El sueldo era excelente, el trabajo completamente confidencial, y, después de 15 años en ese lugar, pensaba que ya había visto todo lo que la base tenía que ocultar. Estaba equivocado. Ya había visto aviones que simplemente desaparecían del radar, armas experimentales capaces de incapacitar objetivos sin un solo rasguño e investigaciones psicológicas que hacían que el proyecto MK Ultra pareciera un juego de niños. Pero nada me preparó para lo que descubrimos bajo el nivel 7 el otoño pasado. El sistema de la instalación estaba compartimentado al extremo en divisiones, subniveles, autorizaciones que delimitaban cada centímetro del conocimiento y las áreas de acceso. La mayoría de los empleados solo conocían su propio sector. Yo era una de las excepciones, con acceso casi total, responsable de las transferencias de personal y los protocolos de seguridad en áreas que pocos sabían que existían. Siempre circularon rumores. Algunos hablaban de tecnología alienígena, restos del incidente de Roswell. Otros mencionaban pruebas de manipulación temporal, experimentos con humanos. La verdad era algo entre esos extremos, pero infinitamente más perturbadora. El día que lo cambió todo, comenzó como cualquier otro en el desierto de Nevada. El sol se elevaba sobre la montaña Bold, pintando la tierra seca con tonos cálidos de naranja y dorado. Aparqué mi todoterreno del gobierno en el sector designado para el personal, escaneé mi tarjeta de identificación y pasé por los protocolos biométricos. El Dr. Alan Webb me estaba esperando. Cuando llegué a la oficina, dirigía el departamento de investigación teórica avanzada. Un genio y un ególatra total. Su presencia allí, sin cita previa, ya era motivo suficiente para ponerme en alerta. Necesito que autorices un equipo de seguridad para el nivel 7, sector C, dijo sin rodeos. Esa fue mi primera señal de alarma. El sector se había sido sellado hacía décadas, mucho antes de que los dos entrásemos en la base. ¿En base a qué orden?, pregunté, revisando las solicitudes de acceso acumuladas durante la noche anterior. El director Harmon: hemos detectado lecturas anómalas que coinciden con los cálculos del proyecto Threshold. Y ahí llegó la segunda señal. Ese proyecto se había cerrado en 1989, tras un incidente del que nadie se atrevía a hablar. 12 muertos, todo un sector aislado de forma permanente. No debería haber firmado la autorización. Debería haber confrontado a Webb, exigirle explicaciones. Pero después de 15 años acostumbrado a seguir órdenes, es difícil romper el patrón. Y así fue como empezó todo. Con una firma digital, un simple clic que desencadenó una sucesión de acontecimientos que culminarían en 6 muertes, incluida la de Carver, y en una revelación que desmantelaría por completo todo lo que creía saber sobre el mundo. Si hubiera sabido lo que sé ahora, quizá lo habría impedido. O tal vez estábamos destinados a abrir esa puerta desde el principio. 24 horas después de la visita de Webb, allí estaba yo, frente a una puerta blindada que no se había abierto en más de 30 años. El equipo que reuní estaba formado por 4 hombres. Rodríguez, un ex-marine con casi 10 años. En la seguridad de la base, Tanner, nuestro experto en tecnología. Wilcox, un ex-ranger con una mirada que nunca sonreía. Y Parker, el más joven, con solo 3 años de experiencia en Groom Lake. Los sensores atmosféricos registran niveles. No Miles Jack, informó Tanner, con los ojos pegados a la tableta. No se detectan toxinas ni radiación. Webb, a mi lado, parecía vibrar de ansiedad. Con él, otros 2 científicos, el Dr. Michaels, físico cuántico, y el Dr. Burns, cuya especialidad era un misterio incluso para mí. Las lecturas han aumentado, dijo Webb.
con los ojos fijos. En la puerta, sea lo que está generando esto, se está volviendo más activo. Activé mi comunicador, comando, Aki Miller, entremos en el nivel 7, sector C, canal abierto durante toda la operación. La respuesta fue clara. Recibido, Miller. Tenemos sus señales vitales e imágenes. Procedan con precaución. Puse la palma de la mano en el escáner, introduje el código de acceso y observé cómo la puerta se abría lentamente, exhalando un vapor frío y revelando una oscuridad que parecía más densa de lo normal. Las linternas rompieron la oscuridad, revelando un pasillo demasiado limpio para haber estado cerrado durante 30 años. Esto no está bien, murmuró Parker. Debería estar cubierto de polvo, y tenía razón. Eso era solo el comienzo de lo que no tenía sentido. Avanzamos lentamente en formación, barriendo cada centímetro con cautela. El pasillo continuaba a unos 50 metros, hasta abrirse a un amplio laboratorio. Había ordenadores antiguos alineados en las paredes, to-dos apagados. Las mesas contenían instrumentos inusuales, frascos con líquidos densos, componentes mecánicos sin lógica de construcción, y cuadernos con ecuaciones escritas a mano. Dios mío, susurró Wilcox, apuntando con su linterna a la pared del fondo. ¿Qué diablos es esto? La pared estaba hecha de un material que parecía vidrio negro, sin juntas, reflectante, pero absorbía la mayor parte de la luz, un contraste llamativo. Con el hormigón y el acero que lo rodeaba, Webb se acercó y extendió la mano. «Es esto», murmuró, «la fuente de las lecturas. No lo toques», ordené, pero él me ignoró. En el instante en que sus dedos tocaron la superficie, el material reaccionó como un líquido, agitando durante un segundo, y luego calmándose. Webb retiró la mano con un sobresalto, pero no antes de que yo viera. Algo que me dejó paralizado en su reflejo en el cristal, se movió de forma independiente, con la boca moviéndose en silencio mientras el Webb real permanecía inmóvil. ¿Han visto eso?, preguntó Parker con voz tensa. «Está reaccionando a impulsos eléctricos del sistema nervioso», respondió Webb, fascinado. «Exactamente como predijeron los cálculos del threshold. Necesitamos equipo especializado», dijo Burns. «¿Y un equipo más numeroso?». Estuve de acuerdo, aliviado por la sugerencia de retirarnos. «Aislaremos la zona y volveremos mejor preparados», dijo Webb. Señalando el suelo, una tira del material negro se había extendido, arrastrándose como un dedo cauteloso. «Eso no estaba así antes», observó Michaels. «Todos fuera». Ordené. Ahora retrocedimos en silencio, con las armas en alto. La franja se detuvo, pero permaneció allí. Una advertencia silenciosa estaría esperándonos cuando volviéramos. Fue Rodríguez quien murmuró primero, con la voz amortiguada bajo el casco. «Nos está mostrando algo». Me volví hacia la pared negra, donde antes solo había una superficie uniforme y opaca. Ahora latían ecuaciones, no eran fijas, cambiaban, de forma como si fueran entidades vivas, fórmulas matemáticas que se reconfiguraban con fluidez orgánica. «Que nadie copie eso», ordené, con la alerta que me venía del recuerdo de la sexta regla. Michaels, como era de esperar, protestó. «Pero esas ecuaciones son soluciones a problemas de gravedad cuántica, con los que llevamos décadas lidiando». «He dicho que no transcribáis nada», repetí, «solo observad». Webb, sin embargo, ya no escuchaba a nadie. Estaba hipnotizado, mirando su propio reflejo en esa superficie donde las fórmulas bailaban como mercurio líquido. Y entonces me di cuenta del detalle más inquietante. Su imagen reflejada movía los labios, formando palabras silenciosas, sin que el verdadero Webb dijera nada. «Dr. Webb», llamé en voz alta. «Aléjese de la anomalía». No respondió. Di un paso adelante. «Está violando la cuarta regla. Rompa el contacto visual ahora mismo». Al oír la palabra regla, pareció despertar, parpadeó lentamente y se volvió hacia mí, confundido. Incluso a través de la visera de la máscara se podía ver su asombro. «¿Regla? ¿Qué regla?». Antes de que pudiera responder, un sonido emergió de la dirección de la pared, algo sutil, casi imperceptible, un susurro rítmico que se aferraba a los límites de la audición. «Todos fuera», ordené de inmediato. Era la señal de la quinta regla. Se había alcanzado el límite de exposición. Era hora de salir. Los científicos protestaron, pero mi equipo de seguridad ya estaba en movimiento, conduciéndolos hacia afuera. Webb, el más resistente, dio un paso hacia la pared, como si algo lo llamara, hasta que Wilcox lo agarró por el brazo. «No me obligues a cargar con usted, doctor». Durante la evacuación, vi a Parker parado al fondo, con la cabeza ligeramente inclinada, como si estuviera escuchando algo muy específico. «Parker, en marcha». Se sobresaltó, recuperó el sentido y corrió para alcanzarnos. Ya en la cámara de descontaminación, Webb me miró furioso.
¿Qué reglas son esas, Miller? No hay nada en los protocolos sobre reflejos o susurros. Nuevas medidas de seguridad. Mentí, basadas en las observaciones iniciales. Salomón te ha envenenado la cabeza, ¿verdad? Escupió. Ese viejo sufrió un colapso nervioso. En el 89, no es de fiar. Anotado, respondí, manteniendo la frialdad. Pero las órdenes siguen en pie. Exposición máxima de 1 hora. Nada de registrar símbolos y contacto visual limitado. Webb me fulminó con la mirada, pero retrocedió, mientras los demás se dispersaban para la descontaminación. 6A, Parker solo, de pie, mirando la pared con los ojos vacíos. ¿Estás bien?, le pregunté, acercándome. Parpadeó varias veces, como si saliera de un trance. Sí, solo, cansado, creo. ¿Qué has oído ahí dentro?, insistí. Frunció el ceño. ¿Oído? Parecía que oías algo durante la misión y en la evacuación. No he oído nada, pero yo lo había visto. Decidí no insistir. Esa noche volví a soñar con el vacío, pero esta vez no estaba solo. Las ecuaciones estaban conmigo, circulando a mi alrededor, bellas en su complejidad, ofreciéndome promesas de comprensión si lograba memorizarlas. Me desperté a las 3:17 de la madrugada, sudando a pesar del frío, sangrando por la nariz y con un impulso incontrolable de escribir lo que había visto. La séptima regla martillaba en mi mente. Si sueñas con la anomalía, acude inmediatamente al ala médica. En lugar de eso, cogí un bloc de notas, empecé a dibujar los símbolos. No podía parar. Al amanecer, había llenado 12 páginas con ecuaciones que, aunque incomprensibles, parecían correctas. Debería haber ido a la enfermería, debería haber quemado esas hojas, como había hecho con las instrucciones de Solomon. Pero en el fondo, creo que la anomalía ya me había identificado y estaba empezando a cambiar las reglas del juego. Escondí los papeles debajo del colchón en el alojamiento. La parte racional de mi cerebro gritaba. Sabía que estaba cometiendo un error, pero algo más profundo, algo que crecía dentro de mí desde la exposición, me decía que esas fórmulas eran demasiado valiosas para destruirlas. Me di una ducha fría, tratando de aclarar mis pensamientos, y me dirigí al sector médico, no para declararme contaminado, sino para ver cómo estaba Parker. Su comportamiento me inquietaba y necesitaba asegurarme de que estaba en condiciones antes de la próxima misión. En el pasillo, me interceptó el DR, Lavin, el jefe del ala médica. «¿Iba a llamarte?», dijo, con profundas ojeras, claramente. Exhausto, tenemos un problema con el agente Parker. «¿Qué tipo de problema?». Miró a su alrededor y bajó la voz. Llegó a la enfermería a las 2 de la madrugada. Fuerte dolor de cabeza y sangrado nasal. Cuando comenzamos los exámenes, se puso extraño. Specific Doctor, consciente, pero no responde. Y al mismo tiempo, hiperactivo. ¿Cómo es eso? Está lúcido, pero no responde a lo que le decimos. Escribe sin parar, ecuaciones complejas, diagramas, y los signos neurológicos están fuera de lo normal. La actividad cerebral está a niveles nunca vistos en un paciente consciente. Se me revolvió el estómago. Pensé en las páginas escondidas en mi habitación. ¿Estaría Parker teniendo sueños similares a los míos? Quiero verlo, exigí. Parker estaba sentado en el suelo de la sala de observación, rodeado de docenas de hojas cubiertas con los mismos símbolos que yo había dibujado horas antes. Su mano derecha se movía a un ritmo frenético, llenando más páginas, mientras que la izquierda permanecía extendida en el suelo, como si intentara captar alguna vibración invisible. Tenía sangre seca debajo de la nariz y en las orejas. ¿Cuánto tiempo lleva así?, pregunté, mirando por la ventana. Desde que llegó no come, no bebe, no duerme. Intentamos sedarlo, pero su cuerpo metabolizó todo casi al instante. Lavin negó con la cabeza. Lo que sea que esté pasando está alterando su fisiología básica. ¿Ha dicho algo? Con nosotros no, pero murmura para sí mismo. ¿Parecen números? ¿Coordenadas? Observé las hojas en el suelo. Reconocí fragmentos iguales a los míos. ¿Algún miembro del equipo científico ha visto estos apuntes? El DR, Webb les echó un vistazo. Dijo que se parecían a los modelos teóricos del proyecto Threshold, pero con avances imposibles. Antes de que pudiera continuar, recibí un mensaje del director Harmon. Reunión urgente, sala de conferencias en el nivel 4 cuando Leak. El ambiente ya estaba cargado. Webb, Michaels y Burns discutían en voz baja frente a una pila de informes. Harmon estaba al frente, claramente conmocionado. Solomon, aislado en un rincón, murmuraba algo para sí mismo con los ojos cerrados. Miller, asintió Harmon. Siéntese. Tenemos que discutir los protocolos de contención. Al sentarme, vi a Wilcox junto a la puerta, con la mano cerca de la funda de su arma. Nuestras miradas se cruzaron, y vi en él el mismo dilema que yo tenía.
Estaba listo para reaccionar, pero ya no sabía contra qué. El estado de Parker ha suscitado preocupación, comenzó Harmon. El DR, Solomon cree que se encuentra en la fase 1 de contaminación por la anomalía. Todos se volvieron hacia Solomon. Él abrió los ojos y se acercó a la mesa. Empieza con sueños, dijo con voz ronca. Luego viene la escritura compulsiva. Las ecuaciones reestructuran el cerebro. En la segunda fase, el cuerpo comienza a cambiar. Reestructuración celular. En la tercera, ya no eres totalmente humano. Eso es ciencia. Ficción, protestó Webb. ¿No es ciencia observable? Solomon lo miró fijamente, sin pestañear. Lo vi suceder con 11 colegas en 1989. Sobreviví, porque nunca rompí la segunda regla. 60 minutos de exposición. Nunca más. Pero ayer respetamos ese límite, replicé. ¿Cómo se contaminó Parker? Alguien rompió otra regla, respondió Solomon. No importa cuál. Una vez que se cruza la barrera, todos los que están en el lugar quedan marcados. Algunos sucumben más rápido. Se me heló el estómago. ¿Escribir los símbolos había acelerado el colapso de Parker? ¿Qué pasó exactamente en el 89? Preguntó Harmon. Esta vez quiero la versión completa. Solomon cerró los ojos. Durante la expansión del nivel 7, encontramos la anomalía. Era más pequeña, del tamaño de un plato. Pensamos que era algún mineral raro, hasta que el Dr. Reeves la toca. El material se expandió y se le pegó a la mano. Tuvimos que amputársela. Webb se inclinó, dividido entre el escepticismo y la fascinación. ¿Estás diciendo que eso está vivo? Ni vivo ni muerto. Es otra cosa. Las manos de Solomon temblaban. Creamos protocolos, las 7 reglas, pero la presión por obtener resultados llevó a hacer concesiones, más tiempo de exposición, demasiado equipo de grabación. Entonces Richards comenzó a escuchar los susurros. ¿Los susurros?, repitió Michaels. Estaban en la 5ª regla. Solomon asintió. Comienzan como ruidos de fondo, luego toman forma en instrucciones, fórmulas, coordenadas. Cuando lo entiendes, ya has sido reconocido. ¿Reconocido por quién?, preguntó Burns. Nunca hubo consenso. Algunos lo llamaban portal. Otros decían que era una entidad. Yo creo que es algo más simple y mucho más aterrador en un punto débil en la realidad, donde las leyes de nuestro universo se vuelven opcionales. La sala se sumió en el silencio, por absurdo que pareciera. No podía descartar nada de eso, sea lo que sea. Continuó Harmon. Necesitamos contención. Dr. Solomon. ¿Cuáles son sus recomendaciones? Evacuación total, sellado de nivel 7. Incineración de todo el material que contenga ecuaciones copiadas, incluidos los escritos de Parker y de cualquier otro. Sus ojos se posaron sobre mí. Webb dio un puñetazo en la mesa. Eso es vandalismo científico. Es el mayor descubrimiento de la historia. Eso es lo que dijimos en el 89, respondió Solomon. Hasta que el Dr. Keyes resolvió una ecuación, abrió una fisura. Él y otros 3 desaparecieron. Los gritos aún resuenan. Harmon se volvió hacia mí. Miller, to evaluation. Tragué saliva. Pensé en las páginas escondidas en mi habitación. Necesitamos más contención. Acceso restringido al nivel 7. Control médico obligatorio para todos los expuestos. Y Respire Hondo. Recogida y almacenamiento seguro de todo el material relacionado con la anomalía. Te han comprometido, dijo Solomon. Lo veo en tus ojos. Todos se volvieron hacia mí. Antes de que pudiera negarlo, la radio de Wilcox chirrió. Alerta de seguridad nivel 3. El paciente Parker ha escapado de la contención. Todos los equipos en marcha. ¿Cómo ha escapado? Preguntó Harmon, ya de camino hacia la salida. Señor, él atravesó la pared como si no estuviera allí. La sangre se meló en las venas. Fase 2. Cambio físico a nivel cuántico. Sonó la alarma. Corrimos hacia el centro de mando. Las pantallas mostraban el caos. Los equipos tácticos se posicionaban. Última ubicación. Escalera B. Hacia el eje central. Va hacia el nivel 7. Murmur Miller, dijo la voz de Harmon en mi auricular. Intercepta a Parker. Usa cualquier medio necesario. No puede llegar a la sección C. Me volví hacia Wilcox. Llama a Rodríguez. Quedamos en el puesto de control de nivel 6. Equipo completo. Mientras corríamos hacia la armería, la sospecha que crecía en mí se consolidaba. Parker no estaba actuando. Solo, la anomalía lo guiaba. Y al escribir esas ecuaciones, yo había ayudado a abrir la puerta. 15 minutos más tarde, estábamos listos en el puesto avanzado. Wilcox, Rodríguez y yo, armados hasta los dientes, pero ninguna arma convencional. Me parecía útil frente a lo que Parker se estaba convirtiendo. Recuerden, a no letal, si es posible. Pedí, sigue siendo uno de los nuestros. Con todo respeto, señor, dijo Rodríguez amartillando el arma. Si atraviesa paredes, ¿qué significa no letal? Y tenía razón.
En mi auricular, la voz de mando, hemos perdido la señal. Visual, última confirmación a nivel 5, sector B, dirección, hacia el eje central. ¿Recibido? Respondí, va a pasar por aquí. Y entonces, la temperatura bajó, mi aliento se condensó en el aire, las luces parpadearon, Wilcox levantó el arma. El pasillo ya no parecía nuestro movimiento. Susurró Rodríguez, señalando el techo. Manchas oscuras comenzaron a extenderse por los paneles blancos, como Chintao de Jaumada formando patrones familiares a las mismas ecuaciones de mis sueños. Está aquí. Me di cuenta, pero no venía por el pasillo. Al instante siguiente, como obedeciendo alguna señal, Parker bajó del techo, no cayó, flotaba lentamente, como si la gravedad ya no tuviera control sobre su cuerpo. Cada movimiento era irregular, descoordinado, y sus ojos, ahora completamente negros, parecían bloques de piedra volcánica pulida. La sangre le brotaba de la nariz, los oídos y los ojos, pero parecía completamente ajeno a ello. Parker. Llamé, manteniendo el arma apuntando. Atrás. Es una orden. Su cabeza se giró hacia mí con una precisión casi mecánica. Cuando habló, su voz se duplicó, como si dos sonidos idénticos se reprodujeran con un ligero retraso. Un eco. ¿Que me heló la sangre? Miller, ¿tú también lo has visto? Las ecuaciones, las respuestas. Su mirada se deslizó por mí hasta algo que había detrás. Hola, Dr. Solomon. No había oído acercarse a Solomon, pero de repente estaba a mi lado, pálido como la tiza. No deberías estar aquí, murmuré. Esto es una operación de seguridad. Ya he visto esto antes, respondió, ignorando mi advertencia. Este momento exacto, Parker está en la fase 25, el punto de ruptura. Los labios de Parker se estiraron en una sonrisa. Inhumana, Solomon teme lo que no comprende. Pero tú lo entiendes, ¿verdad, Miller? Tú también escribiste las ecuaciones. Rodríguez y Wilcox me lanzaron miradas confusas. Chi está manipulando, advirtió Solomon. No interactúes con él. Los pies de Parker tocaron el suelo, pero permaneció encorvado, como si su cuerpo estuviera probando una nueva configuración. Quiere comunicarse. Miller, el umbral entre los mundos está desmoronando. Las ecuaciones son el puente. ¿Qué te ha pasado, Parker? Pregunté, a pesar de que las advertencias de Solomon aún resonaban en mi cabeza. Evolución, respondió, saboreando la palabra. La anomalía me ha enseñado a manipular la probabilidad cuántica, a existir en múltiples estados al mismo tiempo. Su cuerpo se volvió translúcido por un instante, luego volvió a su estado sólido. Ella quiere enseñarnos a todos. Wilcox levantó el arma. Permiso para disparar. Señor, espera. Pedí, una parte de mí, la parte contaminada por las ecuaciones oníricas. Quería escuchar más. Parker inclinó la cabeza en un ángulo imposible. Vienen. Miller, siempre han estado aquí. Las ecuaciones son la clave para sobrevivir a la convergencia. ¿Quién viene? Exigí. Solomon me agarró del brazo. No escuches. Fue exactamente así con Kiss antes de la ruptura. La mirada de Parker se fijó en Solomon, y su expresión se oscureció. Tú lo impediste la última vez. Lo sellaste. Aplazaste lo inevitable. Dio un paso adelante. Los tres apuntamos con nuestras armas. Esta vez no. Fuego, ordené. Rodríguez y Wilcox dispararon dardos tranquilizantes contra Parker. Le dieron de lleno en el pecho y el abdomen. No reaccionó. Los proyectiles atravesaron su cuerpo como si fuera niebla, golpeando la pared detrás de él. A continuación, avanzó con una velocidad sobrehumana. Rodríguez salió disparado como un muñeco contra la pared, agrietando el hormigón. Wilcox cambió a munición real y disparó 3 veces, pero todas las balas atravesaron a Parker sin causarle ningún daño, y entonces estaba encima de mí, su cara a centímetros de la mía. Esos ojos negros no reflejaban nada. Su mano se movió con una velocidad imposible, pero no para hacerme daño. Puso algo en mi mano. Un objeto pequeño y frío, parecía una piedra. Cuando estés listo para ver. Susurró, con una voz que, por un breve instante, fue la de Parker que yo conocía. Mira a través de esto. Luego pasó junto a nosotros, dirigiéndose directamente a la puerta de acceso al nivel 7. Wilcox volvió a disparar, descargando el cargador. Pero Parker ya había llegado al panel. En lugar de teclear ningún código, presionó la palma contra el metal reforzado. La puerta se onduló como el agua, atravesó, dejando tras de sí solo una ligera distorsión. Dios mío, murmuró Wilcox. Me volví hacia Rodríguez, aún consciente pero aturdido, con un hilo de sangre corriéndole por la frente. ¿Estás bien? Asintió débilmente. ¿Qué coño ha sido eso, jefe? No lo sé, admití, ayudándole a levantarse. Solo entonces me di cuenta de lo que sostenía. Abrí la mano. Era una pequeña piedra negra, lisa,
idéntica al material de la pared. Anómala. Solomon la vio y dio un paso atrás, aterrorizado. Tírala. Ahora. Debería haberle hecho caso. En lugar de eso, cerré la mano alrededor de la piedra. Algo en mí se resistía a soltarla. Tenemos que analizarla. Miller, insistió Solomon, en pánico. Es un fragmento del umbral, así es como se propaga la contaminación. Wilcox pedía refuerzos, informando de la invasión de Parker. La alarma cambió de tono, indicando una emergencia en toda la instalación. En medio del caos, metí la piedra en el bolsillo, me dije a mí mismo que la entregaría más tarde. Tenemos que evacuar, insistió Solomon, tirando de mi brazo. ¿Parker va a llegar a la anomalía? ¿Tenemos que sellar el nivel? No, respondí. Y lo más extraño, esa decisión surgió con absoluta convicción. Tenemos que seguirlo. ¿Ver qué está haciendo? Eso es un suicidio, advirtió Solomon. Si se está fusionando con la anomalía, la brecha se expandirá. Activé el comunicador Miller, Emando, Parker ha irrumpido en el nivel 7, solicito refuerzos tácticos y trajes hazmat para perseguirlo inmediatamente. Denegado, respondió la voz de Harmon. Evacuación en curso, todos los empleados deben dirigirse a la superficie inmediatamente. Dudé, la piedra pesaba en mi bolsillo. La razón me decía que obedeciera, pero algo más profundo me empujaba hacia abajo, hacia el umbral. Miller, llamó Solomon, agarrándome del brazo con sorprendente fuerza. Ya te está afectando. La piedra, las ecuaciones, están cambiando tu mente. Aparté su mano. No lo entiendes, nadie lo entiende. Ya no se trata de contención, Parker. Dijo que vienen, ¿y si es el primer contacto? ¿Y si la anomalía está tratando de prepararnos? Wilcox me miró como si me hubiera vuelto loco. Quizás lo estaba, pero nunca me había sentido tan lúcido. Voy a ir a por él, anuncié, aunque sea solo. Entonces estás libre, dijo Harmon, gélido, por el auricular. Agentes Wilcox y Rodríguez, detengan a Miller y llévenlo a descontaminación. Wilcox levantó el arma, apuntándome. El dolor en su rostro era visible. Lo siento, jefe, órdenes del director. Miré a él, luego a Rodríguez, que aún se recuperaba, pero ya sacaba el arma con dificultad. Y luego a Solomon, cuya mirada mezclaba pena y resignación. No comprenden lo que encontramos, murmuré, sintiendo la piedra latir contra mi pierna. Lo que encontramos, respondió Solomon. Sombrío, es el fin del mundo. No planeé lo que hice a continuación, quizás ya no estaba en control en un segundo. Me enfrentaba a Wilcox. Al siguiente, apretaba el botón de emergencia en la pared. Las puertas blindadas se cerraron en todo el pasillo. La luz se volvió roja, intensa. El sonido de la alarma llenó el ambiente. Protocolo de contención activado. Todo el personal debe dirigirse a las zonas de seguridad. En medio del caos empuje Wilcox, desviando su disparo. La bala impactó en la pared. A centímetros de mi cabeza, corrí sin mirar atrás, entrando en el pasillo de mantenimiento. Era estrecho, hecho para drones, no para personas. Gaté, Oprejo Rodoman, con el cuerpo pegado a las paredes. La piedra en mi bolsillo estaba más caliente, como si supiera que me estaba acercando. El comunicador crepitó con la voz de Harman. Miller ha sido comprometido. Todos los equipos de seguridad. Se dirige al nivel 7, intercepten con la fuerza necesaria. Me arranqué el auricular de la oreja, lo aplasté en la palma de la mano, sin más órdenes, sin más interferencias. La única voz que necesitaba oír ahora era la que me llamaba desde el umbral. El pasillo terminaba en una escotilla, en el nivel 7, lejos de la sección C. La abrí y salí a un pasillo vacío, iluminado por luces de emergencia que proyectaban largas sombras. Todos habían sido evacuados, solo quedábamos Parker y yo, mientras avanzaba. Saqué la piedra del bolsillo, estaba más caliente, y ahora la luz roja revelaba finas líneas. En su superficie, las ecuaciones de los sueños, dibujándose como circuitos vivos. Mira a través de esto, había dicho. Me llevé la piedra al ojo. En lugar del pasillo va otro lugar, un mundo de ángulos imposibles, dimensiones que se doblaban sobre sí mismas y entidades cuya forma mi mente apenas podía registrar. Y detrás de todo, una oscuridad infinita que presionaba contra una fina membrana, el límite entre los mundos. Bajé la piedra, jadeando. El pasillo volvió a aparecer, pero ahora, superpuesto a él, había vestigios de esa otra realidad, ecos cuánticos. Ahora lo ves, dijo Parker, con su voz proveniente de algún lugar más adelante, la convergencia. Lo encontré en la antecámara de la sección C. Ya no era totalmente humano. Su cuerpo estaba distorsionado. Las articulaciones, en ángulos imposibles. La piel había adquirido el brillo de la pared anómala. Existían estados superpuestos, borrosos, alternando entre realidades. ¿Qué te ha pasado?, pregunté, luchando contra el impulso de huir. Evolución, repitió.
la primera etapa de la convergencia. Sus ojos negros se fijaron en la piedra. Tú también has sido elegido. Ya estás cambiando. Miré mi mano libre, las venas. Estaban oscuras, dibujando los mismos patrones que las ecuaciones. ¿Qué es la convergencia?, pregunté. El cuerpo de Parker se onduló, revelando brevemente un mapa estelar en su interior. Las barreras entre las realidades se están debilitando. Esto lleva ocurriendo décadas, pero ahora se está acelerando. Su voz se volvió urgente. Llevan años intentando contactar, pero los humanos comunes no pueden percibirlo sin alterarse. ¿Quiénes?, pregunté. Los arquitectos, dijo con reverencia. Los que crearon el multiverso están en todas partes. Necesitan que los entendamos. Necesitan que evolucionemos antes de que caigan los muros. Parecía una locura, pero la piedra latía al unísono. Lo sentía y ya no era miedo. Era claridad, las ecuaciones, comprendí Iron Language, una forma de traducción. Exactamente, asintió Parker. Un algoritmo de traducción dimensional. Cada mente que lo comprende se convierte en un conductor, un puente. ¿Y la anomalía? Un punto frágil en la estructura del universo o un canal. Llevan décadas intentando atravesarlo. Se acercó. Sus movimientos eran hermosos y grotescos. El equipo de Solomon lo encontró por casualidad. Intentaron controlarlo. Cuando Kiss resolvió la ecuación, evolucionó, entraron en pánico, lo llamaron contaminación y lo sellaron todo. Mi mente conectaba los hilos a una velocidad anormal, pero la anomalía siguió creciendo. Sí, la convergencia ahora es inevitable. Su sonrisa se amplió, este lugar fue elegido, un punto donde se cruzan las realidades. Por eso se construyó la base aquí. ¿El Área 51 fue elegida?, pregunté. Detectaron firmas energéticas inexplicables en los años 50, entonces crearon todo esto. El proyecto Threshold fue la culminación de décadas de estudio. Señaló la puerta de la sección C. Los arquitectos llevan siglos guiando a la humanidad. Estamos, Sehkau, ¿algunos están preparados? ¿Y los demás?, pregunté. Se encogió de hombros. Los demás resisten, como Solomon. Entonces, me acordé de Carver. ¿Y Carver? ¿Qué le pasó?, pregunté. Aunque sabía que la respuesta no me consolaría, el rostro de Parker se cerró. Carver robó las ecuaciones. Intentó utilizarlas con fines militares. Desarrollo de armas. Los arquitectos lo rechazaron. Un escalofrío me recorrió la espalda. Recordé el informe oficial, frío e impersonal, que omitía por completo el grotesco estado en que habían encontrado el cuerpo de Carver. ¿Y yo?, pregunté. ¿Por qué me han dado la piedra? Tú escribiste las ecuaciones sin comprenderlas, dijo Parker, pero no intentaste armarla, buscaste comprenderlas. Señaló la puerta que tenía delante. La anomalía ha crecido. Está lista para la siguiente fase, pero necesita ayuda. La piedra ardía ahora en mi mano, casi insoportable, y a través de ella veía la membrana entre las realidades estirarse. Cada vez más alrededor de la sección C, lo que fuera que hubiera al otro lado estaba empujando, intentando atravesar la herradura de Udiset. Volver, buscar a Solomon, a Harmon, alertarles del colapso inminente, o seguir a Parker, cruzar el umbral y convertirme en parte de lo que él llamaba evolución. Pero la elección me fue arrebatada. La instalación tembló violentamente. Fui lanzado contra la pared. Las luces de emergencia parpadearon y se apagaron. Oscuridad total. Cuando la energía volvió segundos después, vi que la puerta de la sección se había sido arrancada, no por nuestro lado, sino dentro. Parker se rió, un sonido que se distorsionó hasta volverse casi inhumano. Está empezando. Me levanté con dificultad mientras un nuevo temblor sacudía la estructura a través de la abertura destruida. Vi el laboratorio completamente tomado por la anomalía. La superficie negra se había expandido, ondulando, cubriendo no solo la pared, sino también el techo, el suelo, el espacio mismo. ¿Qué hacemos?, grité por encima del estruendo. Convertámonos en el puente, respondió Parker. Avanzando, los arquitectos necesitan anclas en este plano. Humanos evolucionados, capaces de estabilizar la convergencia. Extendió su mano deformada hacia mí. Únete a nosotros, Miller. Ayuda a salvar lo que aún se puede salvar. La piedra latía como si fuera una estrella en miniatura. Las ecuaciones en su superficie brillaban como neón, irradiando patrones por toda mi piel. Mis vasos sanguíneos estaban más oscuros. Trazando trayectorias hasta el tórax, mi percepción se expandía. Veía planos que antes eran solo abstracciones. Detrás de mí, pasos apresurados. Las botas del escuadrón de seguridad, gritos, las advertencias de Solomon, las frías órdenes de Harmon, harían cualquier cosa para mantener el control, incluso si la realidad se desmoronaba, antes de que pudiera responder a Parker. Una luz blanca e incandescente irrumpió desde la anomalía,
El aire mismo pareció desgarrarse, revelando estructuras imposibles, formas que no pertenecían a este mundo. Parker avanzó con los brazos abiertos. Los arquitectos, susurró, su cuerpo se transformó aún más, doblándose en configuraciones que desafiaban la geometría. Llevé la piedra a mi ojo. A través de ella, vi seres hechos de energía y cálculo, cuyas formas se reconfiguraban constantemente. No eran invasores, eran fugitivos escapando del colapso de su propia realidad, y nos habían elegido a nosotros, seres capaces de comprender las ecuaciones. Nosotros éramos los anclas. Un nuevo temblor. El techo comenzó a agrietarse, y fragmentos de hormigón cayeron a nuestro alrededor. Detrás de mí, apareció el primer grupo de seguridad. «Con las armas». «Enrister, Miller», gritó Solomon. «¡Aléjate del umbral!». Me volví, estaba rodeado de soldados armados, con Harmon al fondo, impasible. No lo entendían, no veían lo que estaba pasando. «Es demasiado tarde, Wright, a mi vez. La convergencia ha comenzado, o nos ayudan a estabilizarla o verán cómo se desmorona la realidad». Solomon palideció. «Entonces, ¿es verdad? ¿Estás completamente comprometido?» «No», respondí, sintiendo la energía de la piedra recorrer mis venas. «Por primera vez, lo veo con claridad. Esto no es contaminación, es evolución, fuego», ordenó Harmon. Los disparos llegaron como en cámara lenta. Levanté la mano. La piedra palpitaron. El espacio frente a mí se dobló. Las balas desaparecieron en el aire, succionadas por otra dimensión. Parker se rió de nuevo. Un sonido multifásico imposible de reproducir con cuerdas vocales humanas. «Únete a nosotros». «Miller, el tiempo se está colapsando». Ante la elección, avancé, crucé el umbral. En el momento en que mi cuerpo entró en la sección C, sentí el impacto. La realidad se rompió a mi alrededor. Mi percepción se multiplicó. Estaba allí, en el laboratorio. También flotaba en el vacío, y al mismo tiempo me desintegraba en patrones de información pura. El dolor era más allá de lo físico. Cada célula se reconfiguraba a nivel cuántico. Quizás grité, pero el sonido ya no tenía sentido. La piedra se derritió en mi mano, chorreando por mi piel, fundiéndose con mi cuerpo, a través de las múltiples lentes de mi conciencia. Vi a Parker expandirse, su cuerpo abriéndose como un origami al revés. Los arquitectos lo atravesaban, usaban su forma como conducto, eran indescriptibles, formados matemáticos, conscientes, geometrías de 11 dimensiones, conciencia distribuida, por campos cuánticos. «Bienvenido, puente», dijeron directamente a mi mente en colapso. «Tu sacrificio ha permitido la estabilidad». La palabra sacrificio despertó la alarma, pero antes de que pudiera responder, la transformación se aceleró. Mi piel se oscureció. El mismo brillo vítreo de la anomalía cubría ahora mi cuerpo. Mi conciencia se expandía más allá de cualquier parámetro humano. Detrás de mí, o lo que antes era, detrás, en 3 dimensiones, vi al equipo de seguridad y a Solomon observando con horror. Para ellos, Parker y yo estábamos siendo engullidos. Harmon retrocedía gritando órdenes: «Protocolo nuclear, autorización Omega 70, cuenta atrás de 30 minutos, iban a destruirlo todo». «No», gritó Solomon, luchando contra Harmon. «Vas a fracturar toda la frontera dimensional. Una explosión nuclear en este punto acelerará el colapso». Quise alertarlos, pero mi voz ya no existía. En lugar de brazos, extendí fragmentos de la anomalía, tentáculos negros que tocaban el aire. Los guardias volvieron a disparar. Las balas me atravesaron como si fuera vapor. Rodríguez dudó. ¿Reconoció algo? Miller murmuró: «Dios mío, ¿qué te está pasando?» «Mi consenter». Reuní mi conciencia. Las palabras surgieron en el aire, escritas con las mismas ecuaciones que me atormentaban en sueños. «Cancelad el protocolo nuclear, colapso dimensional inminente». Solomon leyó los mensajes, palideció. «¿Es verdad?», dijo con voz entrecortada. «Eso es lo que pasó en el 89. Kiss intentó avisarnos, y lo destruimos». Harmon empujó a Solomon. «Es un engaño. Están invadiendo. Tenemos que contenerlos». «No es una invasión, es una convergencia. Necesitan puentes». Los mensajes vibraban en el aire. Solomon volvió a leerlos, y algo se iluminó en su rostro envejecido. «Lo entendimos mal», murmuró. «Lo llamamos contaminación, pero era evolución. Preparation». El suelo tembló con fuerza, se abrieron fracturas en el espacio, grietas en el tejido de la realidad. A través de ellas brotaban visiones de otros mundos, ocejunos matemáticos, ciudades de luz, geometrías vivas. En el centro de la sección C, Parker había completado su transformación. Ya no era humano. Se había convertido en un punto de intersección, un enlace entre dimensiones. Los arquitectos fluían a través de él.
En mí, el cambio se acercaba a su fin. Las ecuaciones que me habitaban ahora se hacían visibles. Mi mente había sido moldeada para existir en múltiples planos. Sentí que los sistemas automatizados activaban las ojivas de contención. Armas enterradas bajo el nivel 728 minutos, hay que impedirlo. La energía nuclear agravará el colapso. El mensaje llegó a Solomon, que se volvió desesperado hacia Harmon. Si esas ojivas detonan aquí, la reacción se propagará por las realidades. Es el fin de todo, no solo de nuestro mundo. Harmon dudaba. El frío cálculo se enfrentaba al abismo. ¿Cómo confiar en esos seres? Rodríguez dio un paso adelante. Arma baja, señor. Todavía está Miller ahí dentro. Lo reconozco. Otro temblor. Una vega. Cayó. Casi. Al grupo, el mundo se desintegraba. El tiempo se fracturaba. 27 minutos. Actuar ahora. Harmon respiró hondo. ¿Cómo lo impedimos? Mi consenter compartía el plan. En el aire se formaron imágenes. El mapa de la instalación. Un punto de acceso en el nivel 8. Sobrescrito con códigos. Se necesitaban 2 autorizaciones. Solomon lo entendió. Miller nos está dando el camino, la oportunidad de abortar la cuenta atrás. Harmon miró los diagramas, tomó la decisión. Rodríguez conmigo, vamos al acceso. Ordenó a los demás, evacúen a todos los civiles inmediatamente. Envié otro mensaje. Solomon, Deep Quedars, le necesitamos. El anciano me miró. Había miedo en sus ojos. Pero también algo más. Determinación. Me quedo. Dijo, necesito entender qué hemos hecho mal. Con la evacuación en marcha, Solomon cruzó lentamente el umbral. El laboratorio ya no existía tal y como lo conocíamos. Ahora era una cámara translúcida, con planos superpuestos que se entrelazaban. Lo que había sido Parker ocupaba el centro. Un vórtice de energía matemática. Yo flotaba cerca, todavía en transición. Mi rostro era casi humano. ¿Por qué estoy aquí, Miller?, preguntó. ¿Qué necesitas de mí? Me concentré. Las palabras surgieron, luminosas. Necesitamos entender 1989. ¿Qué le hicieron a Kiss? ¿Por qué sellaron el umbral? Solomon cayó de rodillas, el peso de la culpa sobre sus hombros. Fue miedo, confesó. Cuando Kiss comenzó a transformarse, pensamos que era una posesión, que estaba siendo devorado por algo hostil. La voz se le quebró, intentó comunicarse, igual que tú ahora, pero no pudimos entenderlo. Nosotros lo destruimos, usamos armas experimentales, sellamos los fragmentos, pero no lo destruyeron, solo lo pospusieron. Solomon asintió. Ahora lo sé, la convergencia solo se retrasó, el colapso ya estaba en marcha. Otro temblor, con mis sentidos amplificados. Percibí a Harmon y Rodríguez corriendo por los túneles 22 minutos. Necesito su ayuda. Las ecuaciones originales, los datos del umbral. Solomon abrió mucho los ojos. ¿Cree que podemos controlar la convergencia? ¿Impedir el colapso total? ¿Impedirlo? ¿No? ¿Guiarlo? Seleccionar realidades. Preservar la tierra. La comprensión se dibujó en su rostro. Las ecuaciones no eran solo comunicación, eran instrucciones. Seiko, cuaderno del bolsillo, guardé las notas de Kiss durante 30 años. Nunca las entendí, pero no pude destruirlas. Abrió las páginas, eran las mismas ecuaciones de mis sueños. Cuando levantó el cuaderno, los símbolos brillaron con la misma energía que ahora fluía en mí. Las páginas comenzaron a flotar, dejando sus manos como si tuvieran vida propia. El cuaderno flotaba frente a mí, vibrando, cada ecuación pulsando en resonancia con mi conciencia expandida. Los patrones que durante tanto tiempo habían estado fragmentados, ahora se alineaban, se completaban ante mis ojos. Lo entendía. Por fin comprendía lo que Kiss había iniciado, en un esbozo de matriz de estabilización, capaz de permitir la convergencia controlada entre realidades, protegiendo la integridad de nuestra dimensión, mientras establecía puntos seguros de integración con otras. Y yo podía terminarla. Con la percepción que había adquirido, con la transformación casi completa, podía terminar el trabajo que él había comenzado. Pero para ello necesitaba anclas, puntos estables en la realidad humana que sirvieran de soportes estructurales para mantener el equilibrio de la matriz. Solomon sería uno de esos anclas, y los demás, Harmon, Rodríguez. Ellos también tendrían que formar parte del circuito, el puesto de mando para la cancelación del protocolo nuclear. El mismo en el que se encontraban, era más que una simple sala técnica, era otro punto frágil entre dimensiones, un nodo energético sobre el que la matriz podía expandirse. La realidad fracturada a mi alrededor me permitía sentir su presencia con claridad. Harmon y Rodríguez habían llegado a la estación de control, introduciendo códigos, conectando los sistemas, intentando desesperadamente abortar la secuencia de detonación. Quedaban 18 minutos, pero lo que aún no sabían era que, en ese preciso momento,
Su simple presencia allí completaba la estructura que yo necesitaba. Era hora de completar mi transformación. Solté el último vestigio de lo que una vez fui. Dejé que las ecuaciones lo invadieran todo, reescribiendo mi estructura, mis capas, mi identidad, atravesando los límites entre lo físico y lo conceptual. La transformación no es un simple intercambio, no es dejar un cuerpo para ponerse otro. Es existir en múltiples estados al mismo tiempo. Observar, sentir, interferir en todas las versiones posibles de una misma realidad. Por una parte de mi conciencia, veía a Harmon y Rodríguez operando en el puesto de control, con los rostros tensos y los dedos rápidos sobre el teclado 15 minutos. Desde otra perspectiva, observaba a Solomon frente a las estructuras cristalinas en expansión dentro de la sección C, con la mirada mezclando asombro y fascinación mientras intentaba, a su manera, comprender algo que escapaba a las leyes de la física convencional. En otro nivel, estaba con los arquitectos, entidades hechas de números y luz, cuyas formas cambiaban, en ciclos matemáticos infinitos, que durante décadas habían intentado encontrar refugio en nuestro mundo, escapando del colapso inevitable del plano del que procedían. Y a través de todas esas versiones de mí mismo, trabajando al mismo tiempo, organizaba la matriz de estabilización en un entrelazado de dimensiones superpuesta, un esqueleto matemático que guiaría la convergencia, autenticación simultánea. Necessary, dijo la voz del sistema, e incluso a distancia oí responder a Harmon. La realidad alrededor de los nodos era más tenue. Las voces atravesaban las capas con creciente facilidad. Rodríguez, a mi señal, colocaron las manos en los paneles. El sistema reconoció las credenciales. La cuenta se detuvo en 13 minutos y 27 segundos. Justifique la violación del protocolo. ¿Solicitó el sistema? Harmon dudó. No sabía cómo explicárselo. A una máquina. Evento de convergencia en estabilización. La detonación nuclear acelerará el colapso dimensional. La IA procesó la información. La espera pareció interminable. Autorización denegada. Autenticación insuficiente para los protocolos del proyecto Threshold. ¿Qué? Estalló Rodríguez, golpeando la consola. Tenemos credenciales de nivel Omega, pero no era un fallo, era el diseco. La matriz exigía más. Parker, o lo que Parker se había convertido. Me habló a través de la conciencia compartida en C. Necesitaba la autenticación del proyecto original. Solomon, lo necesitábamos. Extendí mi percepción Cryon Punt. El espacio entre el puesto de mando y la sección C se onduló, y Solomon pudo ver a Harmon y Rodríguez como si mirara a través de una ventana excavada en la propia realidad. Solomon, gritó Harmon, asombrado, necesitamos tus códigos, proyecto Threshold. Ahora, Solomon se acercó a la grieta dimensional, vacilante. Han pasado 30 años. Mis códigos ya no deben estar activos. La autenticación original sigue siendo válida. Informé a través de las ecuaciones vivas en el aire. El sistema de seguridad impide modificaciones sin consultar al equipo fundador. Solomon lo entendió, nunca revocaron mi acceso. Necesitaban a alguien del equipo original para validar cualquier decisión futura. Cruzó la grieta, se movió físicamente a través de la realidad, estaba con ellos, 3 hombres, uno al lado del otro, frente a una pantalla donde latía el destino de todo lo que conocíamos. El tiempo los observaba. Dr. Lawrence Solomon. Autenticación Proyecto Threshold. Tango. Hecho. Noviembre. 11.989. El sistema respondió. Autenticación confirmada. Declare el objetivo de la anulación. Abortar cuenta atrás. Redirigir energía para reforzar la frontera dimensional. Las luces del panel cambiaron de rojo a azul. Procesando. Segundos de silencio. Y luego, cuenta atrás cancelada. Energía redirigida. Acción requiere confirmación de entidad puente activa. Todos miraron hacia la grieta dimensional, donde se manifestaba mi conciencia. Confirmado, declaré, las palabras se materializaron ante ellos, confirmación aceptada, protocolo de estabilización iniciado, la estructura tembló, pero era un temblor diferente, no el colapso de lo que es, sino la construcción de lo que puede ser. La energía antes concentrada en las ojivas se redistribuyó para reforzar los puntos frágiles del tejido dimensional. En toda la sección C, las estructuras cristalinas dejaron de crecer de forma caótica y comenzaron a organizarse. Siguiendo patrones geométricos perfectos, las matemáticas estaban funcionando, las ecuaciones de Kies, combinadas con los algoritmos de los arquitectos, estaban creando una red de equilibrio. Sentía cómo la instalación se remodelaba. Groom Lake dejaba de ser una base militar secreta para convertirse en algo más. Un punto de intersección entre mundos. Una zona donde lo imposible era solo un reflejo de lo incomprendido. Solomon, Harmon y Rodríguez veían cómo las paredes se volvían translúcidas,
revelando capas de espacio superpuestas. Los límites entre las realidades comenzaban a desmoronarse, pero ahora de forma controlada. ¿Qué está pasando?, preguntó Harmon con voz entrecortada. Solomon respondió primero. La matriz de estabilización está funcionando. En lugar de una colisión catastrófica, tendremos una integración selectiva. Me miró, o miró a la proyección que yo era. Has conseguido lo que nosotros no pudimos hacer hace 30 años. No fui solo yo quien lo inició, tú lo preservaste, ellos lo guiaron. ¿Y ahora qué?, preguntó Rodríguez bajando el arma, como si en ese nuevo mundo las armas fueran irrelevantes. Convergencia limitada, integración selectiva, realidad terrestre preservada. ¿Expandida? ¿Expandida cómo?, insistió Harmon. Pero antes de que pudiera responder, se activó la última fase de la matriz. Las formas geométricas encajaron en todas las direcciones, en 11 dimensiones al mismo tiempo. Una pulsación de energía recorrió los 5 puntos de anclaje Parker. Ahora la esencia central en la sección C, yo, en el umbral, Solomon, Harmon y Rodríguez, en el puesto de mando. Y por último, el fragmento original de la anomalía sellada en 1989, el pulso se expandió, cubriendo kilómetros a la redonda dentro de ese área. Las leyes de la física se reescribieron, las fronteras entre realidades antes rígidas se volvieron porosas. Pero bajo control, la convergencia había comenzado, pero en nuestros términos.